Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Quieres el lugar de tu presencia, al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Es mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Oh Santo, tú eres mi paz, Señor. Tú eres mi paz, Señor. Dios, tu palabra son para mí. Y yo te anhelo, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Nos hemos comido, ¿verdad? 2 tortas, ¿verdad? El Señor, y vamos por la tercera, ¿verdad? El Señor. Así que es maravilloso el Señor. Y gloria al Señor. Dios puso este tema, ¿verdad? El Señor no está solo en el desierto, ¿verdad? El Señor. Como decían mis hermanos, ¿verdad? El Señor, de que
lo que se predica pues hay que vivirlo, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? El apóstol Pablo aconsejaba a Tito, exhorta a los jóvenes, le decía, a que sean prudentes, le decía, pero preséntate tú, le decía, como ejemplo, le decía, ante sobre todas las cosas, mostrándoles integridad, le decía, ante todos los demás, gloria al Señor. Así es que de lo contrario nos vamos a contradecir, ¿verdad? Gloria al Señor. Así de que no está solo en el desierto, gloria al Señor. Por lo general, amado hermano, gloria al Señor, ¿qué es un desierto? Es un lugar despoblado, gloria al Señor, si lo vemos así literalmente, ¿verdad? Gloria al Señor, un lugar donde no hay nadie que habite, ¿verdad? Sino que hay una escasez, gloria al Señor, donde no existe, gloria al Señor, lo que es agua, gloria al Señor, árboles. Gloria a Jesús, aleluya. Quiero decirle que en el desierto, gloria al Señor, representa lugares solos. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Estoy dando esto, ¿verdad? Porque hay dos tipos de desierto, ¿verdad? Gloria al Señor. Representa lugares solos, gloria al Señor. Pero Dios guarda a su pueblo, gloria al Señor. Bendito es el Señor, aleluya. ¿Qué es un desierto, gloria al Señor? Ya hemos visto que un desierto es un lugar solo, inhabitado, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice que así como hay desierto, gloria al Señor, literales, también hay desiertos espirituales, gloria al Señor. Y yo le digo en esta preciosa tarde, gloria al Señor, que hasta en el más florecido jardín tiene que llegar el desierto. Amén. Y si no lo ha pasado o no lo ha llegado, espérenlo porque tarde o temprano no va a llegar. Qué bonito, ¿no, hermano? Cuando Dios usa a cualquiera, a un joven, a un hermano, gloria al Señor, y que se ve con esa gran fuerza, con esa gran valentía de marchar para adelante, gloria al Señor. Pero que tarde que temprano tiene que llegar el momento, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Si hay también un desierto espiritual, gloria al Señor, lo podemos ver, gloria al Señor, hasta el más florecido jardín, como les repito, gloria al Señor. Bendito Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Pero vemos, amado hermano, que este pueblo, gloria al Señor, ellos comenzaron, gloria al Señor, a marchar adelante, gloria al Señor. Y lo que me impacta, amado hermano, es que Dios lo hace para probarlo, a ver hasta dónde es uno, gloria al Señor, hasta dónde llega, gloria al Señor. Dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, gloria al Señor. Lo primero que se encontraron fue que ellos querían tomar agua, gloria al Señor. Y se van a encontrar, amado hermano, con una fuente de agua. Y para más, gloria al Señor, amargas las aguas, gloria al Señor. Y comienzan a murmurar, gloria al Señor. Ellos estaban murmurando, gloria al Señor. Dios nos libre, amado hermano, gloria al Señor. A ver cuántas veces usted y yo hemos murmurado contra la presencia de Dios. Y Dios queriendo tratar con nosotros, gloria a Jesús. Pero ¿cómo vamos a saber que estamos pasando por un desierto? Amado hermano, cuando sentimos que estamos solos, gloria al Señor. Cuando sentimos, amado hermano, los sentimos abandonados, los sentimos con un vacío, gloria al Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno empieza, gloria al Señor, a buscar la presencia de Dios, mira, amado hermano, viene una sed de leer palabra de Dios, viene una sed de estar en el culto, gloria al Señor, de estar en todo lo que la iglesia está programando. Amén. Aleluya. Pero cuando viene, gloria al Señor, el momento, gloria al Señor, sentimos que no avanzamos, gloria al Señor. Que hay un vacío espiritual, gloria al Señor. Cuando vemos que las imperfecciones de los demás, gloria al Señor, entonces comenzamos a observar, gloria al Señor, las imperfecciones de los demás. Ah, no, dice, él está en la carne y el que está en la carne es uno mismo, gloria al Señor. Entonces comenzamos a ver, gloria al Señor, las imperfecciones. Cuando sentimos que la vida espiritual ya no estamos dando fruto, gloria al Señor. Poderoso Jesús, aleluya. Cuando entramos en el desierto, amado hermano, y usted se siente agobiado, gloria al Señor, y usted siente que no está dando fruto, ¿sí o no? Amén. Todos lo pueden menos usted, gloria al Señor. Y dice la palabra que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas porque eran aguas amargas, gloria al Señor.
Y más adelante estamos viendo en Éxodo, en Números, gloria al Señor, de que ellos decían, gloria al Señor, ojalá muriéramos. ¿Por qué? ¿Para qué lo sacaste, Moisés? Mire, amado hermano, se lo digo de todo corazón. Estar metido en un desierto, gloria al Señor. Es cierto, Dios no lo abandona a uno. Pero en el desierto se siente abandonado. Amén. Y se lo digo con hechos porque yo lo he vivido, gracias a Dios. En el desierto donde usted quiere ajustar. En el desierto donde usted quiere salir a largas horas de la noche como sin rumbo. En el desierto, gloria al Señor, el joven, gloria al Señor, en un momento, gloria al Señor, es capaz de hacer lo que dice que tiene que hacer y lo hace. Pero por eso Dios está preparando a jóvenes que tengan carácter también. Amén, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Vive a Cristo, aleluya. Y dice que Moisés clamó, gloria al Señor, a Jehová, y él le mostró un árbol, gloria al Señor, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Aleluya, amén. Miren, Gloria a hermano, Jesús. aquí Dios va a tener tiene una bendición grande. Amén, Aleluya. gloria a Dios. Todos estamos acá, pero en el momento de Dios, Dios está preparando nuestros corazones. Amén, Amén. Amén. sí, Señor. Dios está preparando, gloria al Señor, y se va a acordar lo que le estoy diciendo. Sí, Señor, aleluya. Dios está preparando nuestros corazones. Amén, aleluya. Porque yo siempre digo que cuando venimos a un lugar así como este, venimos a un lugar de descanso. Amén. Yo vengo a descansar, quizás humanamente, físicamente, quizás he venido cansado, quizás de una larga jornada de trabajo, gloria al Señor, pero este es el momento de donde usted y yo venimos a descansar. Amén, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. La Biblia nos habla de Jeremías, gloria al Señor. Y podemos ver, amado hermano, cómo nosotros podemos entrar a un desierto. Váyase al libro de Jeremías. El número 1 dice que dejaron a la fuente de agua. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, gloria al Señor. Bendito Dios. Aleluya, gloria a Dios. Algo que nos da una pista del por qué entramos en el desierto espiritual. Número 1, porque abandonamos la presencia de Dios. Sí, amén. Gloria al Señor. Ahora bien, si dice que 2 males hizo el pueblo, abandonaron a la fuente de agua viva que era Cristo, gloria al Señor, y que es una fuente. Dice la Biblia que es un manantial, gloria al Señor, que se mantiene en movimiento. Se mantiene en movimiento. Y que toda basura que llega, gloria al Señor, el mismo movimiento que la está manteniendo, ese movimiento hace que toda basura vaya saliendo para Amén, afuera. aleluya. Representa al joven, al cristiano, al creyente, gloria al Señor, al hermano, al caballero, a la dama, gloria al Señor, que está en constante, gloria al Señor, buscando la presencia de Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Que está en movimiento, mira, ve ahí uno que está, gloria al Señor. Y la bendición es para todos. Amén. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Para siempre, amén. Dice que una agua es un manantial que fluye constantemente, manteniendo su inmovilidad, gloria al Señor. Porque cuando usted y yo lo estancamos, una agua estancada, ¿qué hace? Apesta, ¿verdad? Aleluya. Poderoso El Cristo, pecado aleluya. apesta, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿Y qué fue la segunda? Y dice, en las aguas, ¿verdad? El salmista decía, como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Señor. ¿Y por qué el salmista decía esto? Porque en los tiempos antiguos, amado hermano, gloria al Señor, el siervo es un animalito como un venado, ¿verdad? Que me lo entienda mejor. Y dice, gloria al Señor, que cuando venía el león, gloria al Señor, detrás del siervo, gloria al Señor, la única escapatoria era que se fuera a meter a la fuente de agua. Poderoso Jesús. Yo no sé, pero usted y yo hemos corrido para la fuente de agua. Amén, aleluya. Gloria a Jesús. Entonces se iba a meter a la fuente de agua, ¿sabe por qué? Ahí estaba salvo. El león tenía miedo de meterse a la fuente de agua.
Y por eso decía como el siervo brama por las corrientes de las aguas. ¿Cómo nos iba a acordar dónde estaba la fuente de agua? Tenía que correr, ¿por qué? Sabía que ahí estaba la salvación. Señor, aleluya. Sabía que ahí estaba guardada su vida. Mira, amado hermano, cuando uno está pasando diferentes cosas, gloria al Señor, y quizás usted ha dicho, ya no voy a continuar más, y usted hasta ha organizado y ha planeado, gloria al Señor, qué pasaría si usted se va de la iglesia. Sí, en el desierto viene todo eso. Señor. Y usted observa el amor que Dios ha derramado, gloria al Señor, sobre cada uno. Maravilloso Dios. Gloria al Señor. Y sabe de que estando allí, gloria al Señor, a salvo, gloria al Señor. Y yo medito cuando el león se iba, gloria al Señor. Entonces salía de vuelta el siervo. Pero dice la Biblia que él anda como un león rugiente, gloria al Señor. Sí. Satanás va a querer quitar la bendición que Dios está derramando sobre cada uno ahora. Ajá, pero hay poder en Gloria al Señor, aleluya, pero que Dios nos reprenda. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tiene poder. Aleluya. Otra cosa, el otro mal que hicieron, que cavaron cisternas para sí, cisternas rotas que no retienen agua. Poderoso Jesús. Aleluya. Mira, hermano, qué lindo es el Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Que todo lo que Dios está dando, lo que estamos recibiendo, que quede penetrado en nuestra mente y en nuestro Amén. corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿qué era una cisterna? Dice la palabra que antes, ¿verdad? En el tiempo antiguo, gloria al Señor, la gente, gloria al Señor, acostumbraba, gloria al Señor, en esas regiones, ¿verdad? Construían cavernas o estanques artificiales, gloria al Señor. Hacían unos hoyos grandes, gloria al Señor. Y la agua lluvia que caía de allá arriba la almacenaban, gloria al Señor, para ellos podían tomar agua, gloria al Señor, para la época que no había agua. Pero ¿qué pasaba, gloria al Señor? Que para recoger el agua, gloria al Señor, esa agua lluvia, gloria al Señor, dice que era algo que no estaba muy seguro, ¿verdad? Porque esa no era una fuente de agua viva, sino que era una agua retenida, ¿verdad? Dice que por debajo de las raíces, o sea, debajo de la fuente, muchas veces se iban las raíces de los árboles, gloria al Señor, buscando la fuente que había, un poquito de agua que había ahí abajo. Ahí se estaba escapando el agua que ellos estaban almacenando. Y por ahí le dice, va, cisternas rotas. Mire, amado hermano, qué lindo el Señor. Dios nos está dando una palabra preciosa. Amén, aleluya. Y Dios quiere que eso que Dios nos está dando, que no se nos vaya, que no se salga, gloria al Señor, sino que quede dentro de nuestro corazón. Por eso le decía, cisternas rotas que no retienen agua. Gloria al Señor, aleluya. Dice que la misma tierra también absorbía, gloria al Señor, aquella agua. Y cuando ellos iban a observar, ya no había ninguna fuente de agua. Cuando usted y yo abandonamos a la fuente que es Jesucristo, gloria al Señor, comenzamos a sentir los secos. Sí, Señor, aleluya. Sin ganas de orar, sin ganas de alabar a Dios. Amado hermano, le invitan a un ayuno, eso es terrible para usted. Poderoso Cristo, aleluya. ¿Por qué? Se está escapando la bendición que Dios nos ha dado, gloria al Señor. Este es como un banco espiritual, gloria al Señor. Ahorita usted y yo estamos ahorrando. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe el día de mañana, gloria al Señor. Hay momentos donde Dios lo lleva, amado hermano, y lo mete en ayuno y en oración, en leer palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Va a venir momentos que muy lector puede ser, pero va a venir momentos que no va a querer leer. Amén. Bien. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Cristo, aleluya. Bendito es el Señor. Poderoso, aleluya. Pero ¿cuál es el propósito, gloria al Señor, del desierto? Aprendemos que en el desierto siempre está la presencia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Estuvo con Moisés durante 40 años, sí, ¿verdad? Amén. Y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel en forma de una nube, gloria al Señor. Aleluya. Iba delante de ellos, gloria al Señor. Y en forma de una columna de fuego también. Amén. Yo estaba meditando y yo analizo, gloria al Señor, como cuando esa lluvia viene, gloria al Señor. Y cómo se desprende de esas nubes hacia abajo, gloria al Señor. Y que no regresa de vuelta a esas nubes, sino que tiene que caer donde debe de caer, ¿verdad? Amén. Así es la bendición de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios está Bendito derramando Dios, sobre cada uno gloria de a nosotros Amén, esa aleluya. bendición
de esa lluvia espiritual. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Vive Cristo, aleluya. El Señor. Bendito Dios, aleluya. Estuvo también con Jesús, gloria al Señor, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto. Amén, gloria a Jesús. Óigame, si Jesucristo, que era Dios, tuvo que llegar a un desierto, y ahora usted y yo. Sí, Señor. Poderoso Cristo, aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Hay Jesús, poder en aleluya. Jesús. Cuando estamos pasando, amado hermano, por esos momentos, gloria al Señor, usted anhela en el momento como que reflexionamos, yo voy a tratar. Y como que lo disponemos, gloria al Señor, a marchar y a esforzarnos más. Pero mientras salimos, como que olvidamos lo que Dios nos dio. Bendito Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Poder en Cristo. Dios es aleluya. poderoso, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y dice que, volvemos a Éxodo de nuevo. Cuando llegaron a aquel lugar, amado hermano, ellos comenzaron a murmurar. Yo no sé, amado hermano, nosotros no somos nadie para contender con Dios. Amén. No. Pero en el desierto sí contendemos con Dios. Gloria al Señor. En el desierto, gloria al Señor. Sabe que a uno no le importa, le vale todo, gloria al Señor. Poderoso Jesús. Si por la pura misericordia de Dios es que Dios nos sostiene allí. Amén. Y Dios está a la par de nosotros, pero lo que pasa es que como estamos en el desierto, no nos damos cuenta que Él allí está con Sí, nosotros. Señor, aleluya. Poderoso Jesús. Aquel paralítico que estaba en el estanque, gloria al Señor, no se había dado cuenta que hablando con el Rey de Reyes estaba. Poderoso Cristo, aleluya. Y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? No tengo quien me mete. Y ahí estaba Jesús. Poderoso Cristo, aleluya. Aleluya. Pues en el desierto sí nos pasa, gloria al Señor. Yo trabajo de noche, ¿verdad? Y una ocasión, amado hermano, yo llegué como a las 3 de la mañana, gloria al Señor. Y yo comencé a sentir algo tan lindo, gloria al Señor. Y una sola palabra, yo lo testificaba en la iglesia. Amén. Que una sola palabra Dios ponía, gloria al Señor. Y era de decirle, buenos días Espíritu Santo. Como a las 3 de la mañana, gloria al Señor. Era una palabra tan hermosa. Y solo esa palabra salía de mis labios. Buenos días Espíritu Santo. Amado hermano, después de estar pasando usted un desierto, gloria al Señor, y que una palabra que venga de allá arriba, gloria al Señor, comience a trabajar en usted, gloria al Señor, es algo maravilloso. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice que el Señor, ¿verdad? Lo hizo para probarlo, a ver qué renegaba, ¿verdad? Poderoso Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Y sabe, amado hermano, a veces Dios tiene que pasarlo, gloria al Señor, por la prueba para que usted y yo crezcamos. Si no, Amén. no vamos a madurar. Señor. Y Dios no quiere niños espirituales. Amén, aleluya. Dios quiere hombres jóvenes que tengan carácter. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y mire Dios como es de bueno. Dios aquí tiene la bendición ahora. Amén. Primero estaban renegando una fuente de agua que no servía. Ahora dice el versículo 27, y llegaron a Elín, era un lugar, ¿verdad? Donde había, dice, 12 fuentes de agua. Óigame, después de estar reclamando por una fuente, Dios los lleva a 12 fuentes, como quien dice, bueno, si no se saciaron allá, ahora sácense aquí en este lugar. Y a Dios, aleluya. Yo no sé si usted lo cree, pero aquí está esa fuente de agua. Amén, aleluya. Señor, aleluya. Bendito es el Señor. Oiga, amado hermano, y no lo deja solo ahí también, sino que le dice, gloria al Señor, y más adelante habían 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Después de usted ir cansado, ¿verdad? Aleluya. Rendido, lleva una gran sed, gloria al Señor. Ahora el Señor lo está esperando hasta con palmeras, amado hermano. Y a Dios, Con una aleluya. sombra, gloria al Señor. Aleluya. ¿Para qué? Para que usted descanse, gloria al Señor. Usted lo siente en este precioso momento que usted está descansando. Amén. Amén. Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Quién hace eso? Lo hace el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Pero sabe, amado hermano, Gloria a Dios. lo lindo es de reconocerlo al Señor. Yo siempre digo, gloria al Señor, que hay dos cosas, digo yo, gloria al Señor. Y la número uno es que reconoces en la condición que tú has llegado, gloria al Señor. Amén, Gloria a Dios.
si usted y yo reconocemos en la condición que estamos, gloria al Señor, nos vamos a dar cuenta lo necesitados que estamos. Y la número 2, aprovecha la oportunidad. Aleluya, gloria a Jesús, amén. No todo el tiempo, gloria al Señor, las oportunidades llegan, pero también se van. Amén. Amén. Ahora usted y yo los estamos gozando en este lugar. El día de mañana no los podemos estar gozando todos aquí en este lugar. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Y qué lindo cómo el Señor habla a nuestra vida, gloria al Señor. Y Él quiere, gloria al Señor, saciar nuestra sed. Amado hermano, como jóvenes, llega un momento a nuestra vida, gloria al Señor, que no se haya ni qué hacer. Pero sabe, amado hermano, Dios también ha puesto gente con mucha suficiente sabiduría para la congregación. Amén. Y qué lindo es Dios, que Dios no te deja solo. Aleluya. Dios también te pone ayudante, gloria al Señor. ¿Sabe? Yo me gozaba, amado hermano, porque de repente, gloria al Señor, nadie, quizás yo no estaba diciendo, mira, yo estoy pasando esta situación, pero Dios que está en los cielos y Él que lo observa todo, Amén. Él pone en los corazones de cada quien. Aleluya. De repente un hermano, hermano, estoy orando, gloria al Señor. ¿Y por qué? Yo no lo sé, pero Dios lo puso a orar. Señor, aleluya. ¿Usted cree, amado hermano, qué bonito que usted deje de orar, de buscar la presencia de Dios, de dejar de leer la Biblia, gloria al Señor? ¿Y qué hace el Señor? Le pone un ayudante, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso el Señor. Aleluya. Aquí está el Señor, aleluya. Vive Cristo, aleluya. Y Él sabe cómo usted ha llegado a este lugar. Amén. Él sabe, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Gloria a A Jesús. veces hay deseos de crecer espiritualmente, pero hay cosas también que nos detienen y que no nos dejan avanzar. Nos alegramos cuando vemos, gloria al Señor, que Dios usa, levanta al hermano. Mira, amado hermano, esto no es ninguna competencia. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Esto no es ninguna competencia. Yo le voy a decir algo en esta presencia. Amén. Cuando Dios usa a un joven, a un hermano o hermana, alegres. Amén. Contento, gloria al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Sabe qué digo yo, Señor? Úsalo más. Amén. Señor. Gloria a ¿Sabe por Jesús. qué? Porque es de más bendición. Entre más Dios lo usa, es más bendición. Amén. Entre más jóvenes preparados hay, es más bendición. Amén. Bendito el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, gloria al Señor. Yo voy a hacer un poco breve, gloria al Señor, de aquí. Tenemos que seguir un reglamento, gloria al Señor, que esto continúa, gloria al Señor. Bendito Dios. Yo quisiera, amado hermano, en esta hora, gloria al Señor, si usted siente, gloria al Señor, Dios aquí está. Aleluya. Amén. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Si reconoces que estás pasando por un desierto, gloria al Señor, o estás pasando por un momento, gloria al Señor, yo te invito a que pases adelante, gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Aquí no lo vamos a hacer para que lo vea el hermano, gloria al Señor, o van a decir que yo estoy pasando por ese momento. No. ¿Con qué los estaba esperando el Señor? Con 12 fuentes de agua, gloria al Señor. Usted no quisiera que el Señor tratara con usted en esta preciosa hora. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Señor. Hay poder en Jesús. Hay poder. Si se ha sentido, amado hermano, que ya no siente la presencia del Señor, si te has sentido solo, gloria al Señor, aleluya. No me digan que no los jóvenes, porque yo soy joven también. Hay poder en Jesús. Gloria a Jesús. No me digan que no, porque yo soy joven también. Y quiera se uno llega en ese momento. Momentos donde tú te sientes solo, que sientes que ni tan siquiera tu propia familia te entiende.
Alabado sea Dios. Bendito ¿Sabe su una nombre, cosa? aleluya. Quizás ni tus padres te entienden, gloria al Señor, aleluya. Porque sabe también, amado hermano, hay padres que no quieren nada con Dios. ¿Y cómo va a entender quizás al hijo que está luchando y peleando, gloria al Señor? Poderoso Oh, Dios. gloria a Cristo, aleluya. Hay poder en Jesús.